Listo, ¿qué tal, Magallaneros? El Magallanes vuelve a unirnos, esta vez con una entrevista diferente, ¿no? Estamos aquí con el gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, Federico Rojas. También nos acompañan por aquí los aficionados fanáticos del Magallanes, Rogelio Veloz, Héctor el Brujo Horton Márquez y Sander Rodríguez, ¿no? Bueno, la idea es hacer una entrevista distinta, Federico, pues ya, bueno, has visitado toda tu gira de medios, has dado como más de 10 entrevistas, ¿no? Y aquí la idea, yo recuerdo cuando te hicieron la presentación, tú hablabas de generar esa conexión entre el equipo, la gerencia y los fanáticos, ¿no? Y esa es la idea nuestra, ¿no? Que los fanáticos te pregunten así como si te consiguieran en el estadio, en la calle, y te preguntan, ¿no? Las dudas que ellos tienen y bueno, arranquemos entonces, por ahí va a comenzar a Rogelio. Adelante, Rogelio. Hola, buenos días. Saludos, Fede. Primero, agradecerte por esto porque me parece muy importante, me parece algo muy bien. Y gracias, Otero, también por la idea, porque sí, nosotros no venimos aquí como a hacer la representación o la voz del fanático, pero sí somos la voz de un par de fanáticos, ¿sabes? Hay un montón de fanáticos, hay fanáticos distintos. Lo que sí te puedo decir que este grupito es bastante enfermo, el Magallanes. Eh, y mira, voy a empezar con eso que dijo Otero. Lleva, no sé, 10 no sé. Eso me parece buenísimo. Hay una información, hay algo, hay planificación. Nos han dado muchísimo de qué hablar, con qué ilusionarnos. Ahora bien, en pretemporada es fácil, es información y ya. O sea, nosotros después veremos si eso sale bien, sale mal, pero está bien. Hasta ahora está todo perfecto. No tengo quejas. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar luego? ¿Qué va a pasar cuando nos metamos en una racha de 3 juegos malos seguidos? Porque te pongo un ejemplo. El año pasado había una entrevista del manager solamente en juegos ganados. Si teníamos 3 juegos ganados seguidos, eran 3 entrevistas post partido. Y después nos metíamos en 2 partidos perdidos y no había entrevistas, no había nada, nadie sabía. No digo que nos expliquen por qué falló el relevo del octavo inning y por eso perdimos, porque el fanático sabe que perdimos por eso. Pero si hay un post partido, una entrevista post partido, deberíamos estar en la buena y en la mala. Entonces, básicamente es información. No sé qué tanto es responsabilidad de la agencia deportiva el tema de comunicación y quiero ser muy respetuoso con medios, porque yo no soy periodista, no soy comunicador, quiero ser respetuoso con los medios de Magallanes, pero hay cosas que han pasado tras temporada tras temporada y por eso digo que no sé qué tanto sea tu responsabilidad, pero es la falta de información en casos puntuales. Nos vemos casos no voy a nombrar los casos específicos, pero voy a dar ejemplos. Por ejemplo, un pelotero llega, practica, entra al roster, sale al roster del día siguiente y no se supo por qué se fue. Un pelotero de repente en redes sociales apareció que estaba en Tucacas y no sabíamos si estaba en el roster activo. ¿Por qué? ¿Por qué está en Tucacas ese pelotero? No te estoy dando nombres propios, pero son muchas cosas. Este pelotero apareció 10 días después. Ah, estaba lesionado. No, no vi. Hay una guía de medios, aparece todos los días. La guía de medios a veces copia y pega. Y no entiendo por qué se fueron, por qué vinieron. ¿Sabes? Ese tipo de cosas no sé qué tanto sea tu responsabilidad, no sé qué tanto sea responsabilidad de gerencia deportiva, no sé qué tanto sea una bajada de línea, medios, mira, esto se dice, esto no. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poquito de eso. Mira, Rogelio, bueno, gracias por estar aquí hoy e invitarme, poder estar en este espacio con todos ustedes. Además que también le pongo cara a todos ustedes, ¿no? Porque bien o mal, siempre uno los va leyendo y uno ve los comentarios que puedan haber allí, porque obviamente en las nuevas tendencias no nos manchamos tanto la mano del periódico como lo hacíamos antes y hoy es la herramienta de nuestro nuevo periódico, ¿no? Termina siendo esa dinámica, ¿no? Y por el algoritmo muchas cosas vemos que también ustedes van apareciendo, ¿no? Mira, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos buscado y sobre todo teniendo gente muy capaz dentro del área comunicacional de Magallanes es tratar de darles las herramientas a ellos, ¿no? Tratar de darles las herramientas y no solamente que ellos puedan tener un determinado software, un determinado hardware, herramientas, sino precisamente de lo que come un comunicador, que es tener información. Y ciertamente la gerencia deportiva tiene una dinámica establecida para el área deportiva en sí, pero la comunicación no está ajena a esto. Y no en vano nosotros hemos tenido también entender y valorar
lo que es declaraciones prácticamente a diario, 2 o 3 veces, con diferentes medios y con diferentes tendencias, porque ya no es nada más los medios tradicionales con los que estamos involucrados, sino con todas estas nuevas dinámicas que se tienen, que de eso se trata, ¿no? El mundo actual. Entonces yo creo que la jefatura de prensa ha venido haciendo un trabajo bastante positivo. Todo lo que tiene que ver con el media de Magallanes han buscado desde el mes de marzo tener la mayor cantidad de información posible. Nosotros vamos a tener ahora ruedas de prensa posterior a cada juego, no matter what, victoria o derrota, pero que no va a ser simplemente el reporte que se tenía el año pasado, sino que vamos a tener esa posibilidad y también para darle una valoración al acreditado y que el acreditado también dé valor a lo que significa la acreditación. Yo fui acreditado muchos años, porque mi primera carrera, como bien lo sabe, es periodismo. Y para yo obtener una credencial, ir a José Bernardo Pérez por primera vez en la temporada 2002-2003, yo trabajaba con un medio que se llamaba Televisión de la Costa en ese momento y tenía yo 15, 16 años y me dan la credencial diaria y para mí era un valor tremendo lo que eso significaba. Y yo creo que ahora los que representen a un medio también tienen que darle valor a esto, tienen que darle consistencia, tienen que darle constancia. Sé que hay muchos de ustedes que a lo mejor ni siquiera están propiamente en Venezuela, pero de alguna manera el que está acreditado también tenga que cumplir un rol de responsabilidad ante lo que se le estaba otorgando, porque eso sin duda alguna también es un beneficio importante y estar allí con tantos profesionales no simplemente es una obligación de parte de la institución, sino que más bien se tiene que cumplir parámetros. Yo te digo, yo tuve la dicha de cubrir en su momento en fútbol 3 finales de Champions y para que te acreditaran a la UEFA en su portal tenían algo que se llamaba Fame y tenías que llenar una serie de recaudos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también es darle la valoración de vida a lo que significa la información, la credencial y todo ello. Entonces, nosotros también, por esa parte, posterior al juego, vamos a estar dando también una dinámica y ojalá puedan estar varios medios presentes allí, ¿no? Listo, adelante el Mira, turno de Héctor. Oterito, gracias por la oportunidad. Fede, igualmente me sumo a las palabras de Rogelio con, con el valor que nosotros le damos a esto que tú estás haciendo. Hay que decir además, o quiero agregar antes de hacerte mi pregunta, que esto que dice Rogelio parte de este fandom de fanáticos al que nosotros pertenecemos, que estamos pendientes absolutamente de todos los juegos. O sea, la verdad es que nosotros tenemos una dinámica que no nos perdemos ni un ao, porque mientras estamos en algo que estamos ocupados, el resto de compañeros te están avisando qué es lo que sucede y te llega una notificación al teléfono seguro de lo que está pasando con el equipo. Entonces, eh, la verdad es que nosotros de la evaluación que hacemos humilde, porque obviamente somos simplemente un grupo de personas, la evaluación que hacemos de la comunicación y de medios, la verdad es que fue un salto de calidad gigante, gigante. Así como nosotros hace par de años éramos los principales críticos de todo este tema de la información, hoy hay que decir o hay que comenzar diciéndote que la verdad es que el salto a nivel de comunicación, o sea, creo que es justo que nosotros mismos que somos los principales críticos digamos que un salto gigante. Pero genuina la pregunta de Rogelio porque, bueno, todavía no comienza la temporada y teníamos como esa duda plausible de, ok, ¿esto Claro. continuará o simplemente eh, fue ahora, ¿no? Pero bueno, mi pregunta básicamente tiene que ver algo con ese tema también, y es que por un tema profesional, personal, laboral, de hace algunos 10 años, laboró, bueno, todavía laboro en marketing, pero en algún momento lo hice para una marca que tenía relación con la liga. Bueno, siempre he estado ligado como a este estudio del fanático como público, como nicho de mercado, y siempre lo hemos analizado. Y sabemos, y tú que tienes esta gran cantidad de tiempo en distintas áreas en el deporte, que hay distintos tipos de fanáticos. Y yo, dentro de esos tipos de fanáticos que hay, vamos a situarnos en el béisbol, yo les decía a los compañeros hace un par de años también, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, donde la verdad estábamos en una crisis de comunicación en Magallanes importante, y me atrevo a ponerle ese término porque yo le decía a ellos, el equipo con más fanaticadas en el país, el tema es que hay fanáticos que son doctores, entonces tú no puedes como institución tan importante sacar un parte médico que sea dudoso. Habla con sinceridad, porque dentro de los millones de fanáticos magallaneros que hay, se van a dar cuenta que algo hay ahí. Y eso se está sintiendo
en las redes sociales. De unos años para acá, eso se siente, eso se percibe. Y te pongo el ejemplo del médico, pero eso pasa con el ingeniero, con el arquitecto, cuando dan una información en el equipo que no es confiable. Nos pasaba sin caer en ejemplos, como dijo Rogelio, nos pasaba con jugadores que no podían venir a Venezuela y la información que sacaba el equipo era algo migratorio y de alguna manera, porque además también pasa, Fede, que en el béisbol, no voy a decir que todo el mundo se conoce, pero sí de alguna manera te llega la información y ese jugador probablemente no tenía ningún trámite migratorio, era la información que se daba. O sea, mi pregunta, ya dándote todo este contexto, mi pregunta va más hacia situarnos en la responsabilidad o qué porcentaje de responsabilidad tiene la parte deportiva, porque nosotros también entendemos que todas estas preguntas que te estamos haciendo tienen que ver con otras áreas del equipo, pero bueno, el resto de áreas tienen una continuidad de un proyecto, se suma Federico Rojas a la gerencia deportiva, y qué porcentaje de responsabilidad entiende y asume Federico que tienen todo esto para aportarle a esas cosas. Y cierro diciéndote que se está notando con la asistencia del juego amistoso, del juego de pretemporada, mejor dicho, en Valencia. Bueno, hay muchas aristas allí, el pago de la entrada y demás, pero se está notando eso, se está notando el apoyo de la parte deportiva, de la confianza que está agarrando el fanático, incluyéndonos nosotros, y que eso se va a transformar en asistencia al estadio. Pero quisiera que tú lo dijeras porque sé que muchos fanáticos también están pendientes de eso. Mira, Héctor, y gracias también a ti por compartir estos minutos, ¿no? Mira, yo creo que el aficionado de Magallanes es ciertamente muy catalogado como exigente, pero su exigencia pasa por el conocimiento del juego, ¿no? Eh, Algunos de diferentes niveles, ¿no? Algunos un poco más allá de otros, ¿no? Pero que valoran también cuando hay una dinámica de esfuerzo grupal. Yo creo que una de las cosas de retos que cuando iniciamos este camino en el mes de marzo, era cómo levantar ese fuego interno, ¿no? De todas las partes, de jugadores, del coaching staff. Y sabemos que, bueno, habían, por ejemplo, dudas en el caso de Eduardo, personal, si él iba a estar, y lo ha dicho propiamente en diferentes comunicaciones, si él iba a continuar como manager o no. Pero todos hemos ido dándole de alguna manera un sentido a lo que no decimos que sea una verdad absoluta o que esto al 100% nos vaya a dar una garantía del éxito, porque los otros 7 equipos también están en la contienda. Pero nosotros buscamos darle lo que de alguna manera grupalmente consideramos sea lo más positivo, ¿no? Nos planteamos tener un equipo competitivo desde el primer día, y yo creo que parte de eso lo hemos logrado, ¿no? Con múltiples movimientos en el que estuvieron involucrados 25 jugadores, con una importación que esperemos puedan dar cosas positivas, y que eso el aficionado lo termina retribuyendo, asistiendo. Y obviamente esa asistencia va a depender de las victorias, y eso tenemos que nosotros de ese lado estar claros, ¿no? No vamos a ganar todos los juegos. Yo siempre digo esa frase de Manu, ¿no? Que lo normal en el deporte es perder. Pero en ese sentido, nosotros tenemos que dar una sensación de que el equipo pueda competir en lo más alto, y una sensación que sea fidedigna a eso, no simplemente nosotros de la boca hacia afuera. Y el aficionado va a responder. Esa afición que fue precisamente al encuentro del domingo habla de la emoción y la motivación que tienen por todo este grupo. Y creo que todos están comprometidos. A nivel de información, hay cosas que a lo mejor uno tiene que ser cauteloso en un momento dado, o que tiene que esperar, y el aficionado quiere tener una respuesta inmediata y no necesariamente la puedes dar, porque hay demasiadas aristas que no todo el mundo va a poder controlar. Y a la orden del día, a lo que sucede en Venezuela, te encuentras con muchos aspectos relacionados a trámites migratorios o posibilidades de visados y todo ello que, por ejemplo, pueden hacer que se retrase el ingreso de tal o cual integrante de la organización. Nosotros, por ejemplo, hemos atajado mucho eso para estas primeras de cambio, y bueno, afortunadamente el tema de los visados ha sido bastante fluido para esta temporada con Magallanes, y yo creo que eso es algo bastante satisfactorio.
evidentemente están la situación personal de cada atleta, de cada integrante de la institución. Y eso son cosas que, por supuesto, también quizás decir todo al 100% tiende a ser un poco difícil. Lo que sí es que nosotros buscamos es no disfrazar una situación porque, como bien tú decías previamente, ¿no? Todo el mundo hoy en día sabe qué pasa en el mundo actual y sooner or later la gente va a saber cuál es la situación real de una u otra cosa. Listo. Alexander, disculpe, adelante, Sander. Federico, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto, Sander. Federico, antes que nada agradecerte por la oportunidad, a ti, a Otero, a los muchachos, ¿verdad? Por abrir este espacio. Sabemos que, bueno, ya inicio de temporada, un par de días y se presta mal la agenda, ¿no? Sin Bastante. embargo, bueno, quería preguntarte, Federico, bueno, tenía una serie de preguntas, pero bueno, para respetar el espacio también de los muchachos, me llama mucho la atención personalmente, en la transición, ¿no? Que estás haciendo ya a nivel personal y laboral en tu caso, que aquí en Venezuela, sin lugar a dudas, también sacar a Trotamundo de una larga sequía de más de 10 años sin título y bajo ese liderazgo, esa gerencia deportiva que tú estuviste en su momento, si mal no recuerdo, creo que nos diste 2, 3 títulos y equipos altamente competitivos y regresaste al Olimpo del baloncesto venezolano como un grande, un histórico como Trotamundo, pues. Y créeme que el fanático trotamundero también es bastante exigente y te lo agradece bastante, ¿no? Sin embargo, bueno, esta transición, ¿no? Que estás haciendo a este nivel laboral, entendiendo que ya tienes cierto tiempo trabajando con los Reyes, pero ahora vamos al plano deportivo con la gerencia deportiva de Magallanes, ¿no? Un reto no menor, la fanática más popular de Venezuela, la más extensa, pues, pero rato largo. Te quería preguntar eso, ¿cómo has asumido tú esa transición, ¿no? Claro, obviamente son deportes totalmente distintos, pero wow, ahora te llegas con un Magallanes cuando vemos que tienes estas granjas, tienes tanto material de que echar mano, planificaciones distintas. Entonces te quería preguntar básicamente eso y bueno, después si hay chance de hacer otra pregunta, pero ¿cómo te has sentido tú con esta transición? ¿Cuáles han sido los retos que más te has encontrado? Y entendiendo, bueno, todo el universo de peloteros que ahora tienes bajo tu tutela, que sabes que, bueno, puedes echar mano, planificaciones distintas totalmente, pero bueno, también venimos a este reto, ¿no? También con Magallanes, que hemos venido de unos años un poco duros, pero bueno, sin duda alguna se ha visto el salto de calidad, como han dicho el muchacho, tanto en comunicación como en redes, en compromisos con el equipo, de verdad, el entusiasmo que hay es bastante grande. Pero básicamente mi primera pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo has visto tú, cómo has vivido esta transición? Wow, salgo de Trotamundo, un histórico, ahora también voy con un histórico, también como lo es el Magallanes. Sí, mira, Trotamundo es un símil importante para Magallanes, ¿no? En cuanto a lo que significa ser uno de los principales equipos en su deporte, ¿no? Trotamundo es una escuela que yo quiero muchísimo, que me abrió demasiadas puertas. Eso también permitió para dar el salto en su momento con el Carabobo al mismo tiempo. Y bueno, ahora estar en Magallanes. Nos encontramos con circunstancias que tenían cierta similitud, ¿no? Porque yo ingresé al equipo en el 16 como adjunto a la presidencia y fui nombrado gerente en el año 17. Y en ese momento también la afición estaba quizás un poquito desconectada con lo que era el andar del equipo. Quería estar, por supuesto, reencontrarse, precisamente eso que tú dices, Sander, en ese momento habían pasado 11 años sin conseguir un título y teníamos que labrar un camino para competir en lo más alto, ¿no? Hicimos la integración de Rubén Mañano en ese año, que creo que fue un punto de partida clave, a pesar de que esa primera temporada fue la que peor nos fue y quedamos fuera en semifinales de conferencia. De ahí en adelante, bueno, tejimos un camino que ya bien ustedes saben, con 5 finales seguidas, con 3 campeonatos y con 2 terceros lugares. Siempre el equipo estuvo ahí en la vanguardia. Yo siento que a nivel
de dinámica, de conformación de equipo y todo ello, los deportes son similares, cambia el objetivo en sí del deporte. Después, con todos te vas a encontrar con unas limitaciones particulares, ¿no? Esencialmente de cada uno. El básquet, el gran reto que tiene, o cada uno de los equipos, el gran reto que tiene es que las temporadas arrancan en meses diferentes. Nosotros empezamos temporadas en marzo, en abril, en mayo, en junio, y eso por supuesto te hace que la planificación sea muy diferente para saber con qué material puedes contar. El béisbol creo que tiene una ventaja importante y es saber que en qué fecha va a arrancar. Y eso te permite establecer el camino de una manera muy diferente. Yo creo que eso es una ventaja importante hacia lo que queremos construir. Creo que todo el grupo ha cogido de muy buena forma todo este camino. Nosotros somos incansables al momento de estar trabajando. Desde que llegamos, te puedo decir que si ha habido 1 o 2 días libres ha sido mucho, pero precisamente tratar de llegar de la mejor manera para el 15 de octubre, ¿no? Ese era el camino y obviamente no quiere decir que en la temporada no sigamos trabajando, pero ya también el trabajo ahí depende mucho de lo que puedan hacer los peloteros. Y al fin y al cabo, nosotros dependemos plenamente de los peloteros, de que si lo bueno o lo malo que hagamos nosotros va a ser precisamente en base a lo que puedan lograr ellos. Si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien y por el contrario, si a ellos les va mal, nosotros fallamos. Entonces, en ese sentido, por eso a mí me gusta integrar mucho los grupos de trabajo. Ciertamente hay unas limitaciones que uno pueda tener en el rol de gerente deportivo, pero después pasa que cada quien pueda engranarse para que todo camine de una manera positiva. Adelante, Rogelio. Ah, eh, ok, Fede, otra pregunta que yo tenía. Justo ayer escuché una entrevista de Eddie Pérez con Laura Magallanera, con Carlitos, y dijo un par de cosas que me llamaron mucho la atención. La primera, él dijo una frase como, ya sabemos que hay peloteros que les pegue enero. ¿Les pegue enero en qué sentido? Quieren descansar, les dio por familia, les dio por salir, les dio por dejar el equipo, tienen una dolencia, tienen un programa que les mandó un equipo de grandes ligas y se van, simplemente. Y que están trabajando junto con la gerencia deportiva para que eso no pase. Otra de las cosas que, bueno, y por eso mismo que me gustaría decir algo, que hay una frase que yo odio, que es una frase hecha de managers, de peloteros, de gerentes, de presidentes, y es, el fanático no entiende. El fanático no entiende muchas cosas. Sí, yo estoy de acuerdo, yo no entiendo de ser gerente deportivo, yo no entiendo de ser presidente deportivo, pero explícame. Quizás si tú me explicas, yo entiendo. Porque en eso Claro. de responder con el fanático no entiende. O sea, sí, si tú me dices a mí, mira, ¿sabes qué? La verdad es que no es que el equipo lo mandó a parar, no, le aconsejó, mira, deberías descansar porque creo que el año que viene podrías tener un rol más importante en el equipo. Cualquier persona entendería, mira, este es mi trabajo, allá es donde se gana el dinero, pero decir, es que el fanático no entiende, es una frase hecha que yo detesto. Explícale al fanático y algunos no van a entender, algunos otros sí. Mira, La otra parte, déjame okay. termino con lo de Eddie, que dijo una otra frase, otra cosa muy, muy interesante que él dijo, que él y el manager presionaron bastante al gerente para que Carlitos Rodríguez subiera a Grandes Ligas y el manager dijo, el gerente dijo que no. Entonces, eso me da a entender a mí que la mayoría de todos los equipos en Grandes Ligas, los gerentes arman los equipos. Los gerentes tienen y eso se puede trasladar a la LVP. O sea, el gerente deportivo le arma el equipo al manager y le dice esto es, esto no, o cuál es el porcentaje. Porque puede ser que el gerente diga, mira, te tengo este universo de peloteros, tú escoges, o puede ser, mira, quiero este pelotero que juegue, mira, hablé con esta organización y de verdad quieren que este pelotero participe, si no nos va a dar el permiso. ¿Qué tanto es eso? Ahora sí. Mira, para responder la primera pregunta, la que tú hablabas, que si el fanático no entiende, respondiendo a eso que tú planteabas,
Bueno, primero yo pienso que no todos son fanáticos, creo que hay aficionados, siempre utilizo más ese término, a veces el término fanático termina siendo un poco más desmedido y yo creo que la mayoría de la gente termina siendo aficionado. Ciertamente hay fanáticos, pero creo que la gente tiene conciencia plena en su mayoría de lo que pueden ser los límites de unas cosas, ¿no? Cuando se dice que a lo mejor que el aficionado o el fanático no entiende, puede ser por la dinámica diaria, ¿no? Estoy intuyendo de alguna manera como para decir lo que uno pueda estar viviendo en el día a día. O a lo mejor también para que la explicación termine siendo un poco más simple dentro de tantas vertientes de que hay, ¿no? Porque realmente hay tantas cosas que se tienen que dar en nuestro béisbol para las participaciones de los jugadores que no solamente pasa por la organización, por esa sugerencia que tú bien hablabas, por la motivación que puedan tener los jugadores, que eso termina siendo el factor principal de todo esto, ¿no? Porque a lo mejor puedes tener los otros elementos inmiscuidos, pero a nivel de motivación o a nivel de familia o a nivel de compromiso familiar. Fíjate, con Gabriel Rincones obtuvimos un permiso que a lo mejor no muchos esperaban y bueno, ya él tenía también su compromiso familiar, entonces cuando ve para otro lado, sabemos, epa, mira, pero ¿cómo vamos a hacer con estos compromisos, con todas estas cosas? Entonces, eso también uno tiene que darle la valoración y quizás por allí pueda responder un poco ese planteamiento que tú mencionas, ¿no? Es como en cada casa de quien sabe cómo se manejan sus cosas internamente. O sea, a lo mejor uno no va a saber cómo funcionan las cosas en la casa de Sander, en la de Rogelio o en la mía, ¿no? Entonces, creo que puede englobar un poco eso, ¿no? Aunque a veces yo creo que tenemos que tratar de ser un poquito más abiertos en que esa explicación pueda ser un poco más entendible y no dejarla a la simpleza, ¿no? También los momentos pueden abrumar los objetivos que se tengan. Uno quisiera estar dando explicaciones a diario de situaciones, pero también hay un montón de tiempo que hay que dedicarle para que la operatividad pueda caminar, ¿no? Para que muchas cosas se puedan dar y realmente el tiempo termina siendo muy cortico, ¿no? Yo creo que aquí, dentro de todo, también termina siendo esencial el grupo de trabajo que tengas, la familia que tengas. Si tú tienes una familia que respalda, que apoya, que entiende todo esto, que no es fácil porque es sacrificar también su tiempo y su valor personal por la otra persona. Y eso es tremendo, ¿no? Yo creo que son esos héroes silenciosos que muy poco se va a hablar de ellos, ¿no? Y son los padres, son esposas, son hijos, son todos estos que evidentemente juegan en ese papel. Y eso respondiendo un poco a la primera pregunta. Y la segunda pregunta que mencionabas de ese push que hicieron para llevar. Yo no estoy tan en el tema de que sea todo impositivo, ¿no? De que el GM armó y esto es lo que yo quiero. Es que hay tantos elementos, sobre todo en el béisbol de las grandes ligas, que ciertamente no todos ni siquiera tenemos la posibilidad de saberlos a plenitud, que están contemplados por el CBA y los años de control juegan mucho, que si tal o cual jugador fue un drafteado del equipo o que un International Signing Bonus terminó recibiendo tanto. Entonces, hay tantas cosas que dentro de las estructuras de los equipos y poder también jugar un poco con los años de control, que eso también conlleva a que los gerentes tomen decisiones que a lo mejor en algún caso pueden ser impopular. Después los estilos de trabajo van a depender de cada quien. Tú puedes tener un directivo que imponga su dinámica y esa es, y no es criticable, es su modelo. Mi modelo es un poco más participativo, escuchar y después tomar una decisión en cuanto a cada una de las alternativas, porque a veces uno piensa, bueno, mira, tal o cual jugador a mí me gusta, pero resulta que, mira, este chico tiene tal o cual situación y a lo mejor uno no la vio. Entonces uno tiene que escuchar un poco, pero también tener respaldo ante cada situación que escucha, porque a veces uno escucha de que, no, mira, que ese jugador, oye, es complicado, pero tú has hablado con él, tú lo has conocido, tú has interactuado con él. Tienes que darle la derecha también en ese sentido, y más si es alguien que haya tenido algún rendimiento. Entonces,
En las estructuras a mí me gusta involucrar. Yo con Eduardo hablo casi que a diario, con Marrero, con Mario, con todo lo del coaching staff, con mi grupo de trabajo, que no me gusta hablar tanto en primera persona, pero me siento muy contento de decir mi grupo porque allí Angelo Erpeña, David Luna, Gonzalo Arias, Alejandro Freire, Carlos Marcano, todos ellos hacen un trabajo espectacular y siempre los escucho. Jesús Colina, que también está con nosotros, Rafael Martín. O sea, cuando te pones a revisar, y todos tienen diferentes puntos de vista, y no todos tienen que estar complaciendo hacia el punto de vista de uno, porque si no, las cosas no caminan. Si tú simplemente quieres imponer y nada más tener tu punto de vista, va a ser más difícil o puede que la acierte o si la viene fallando, difícilmente vas a poder cambiar esa o cambiar esa postura de un fallo hacia ir a uno positivo. Buenísimo. Adelante, Héctor. Tienes otra pregunta por ahí, ¿no? Sí, gracias, Tero. Mira, de nuevo, mientras escuchaba a Fede responderle a los compañeros, Héctor, tú eres el pensaba, brujo Horton, ¿verdad? correcto, correcto. Después que Mira, Carlitos en una transmisión ayer, Adelante, adelante. Fede, eso es una anécdota, es una anécdota. Estaba yo viviendo fuera del país, regreso al país porque quiero que mis niños crecieran acá en el país y voy a mi primer juego. Por cierto, estaban jugando por primera vez en el Fórum La Guaira y voy a mi primer juego, me encuentro a Carlito Feo, voy a mencionar porque, bueno, ahorita nos une cierta, digamos, cierto contacto, cierta amistad. Me lo encuentro fuera del estadio con mi hijo, con mi padre, lo saludo. Resulta que mi padre le dice, que la verdad es que yo luego quedó como broma porque yo le digo, tú ves a Superman ahí en la calle diciendo, a Clark Kent diciendo por la calle que es Superman. Y quedó medio un chiste familiar porque mi padre le dice que yo soy el Brujo Horton. Bueno, y a Carlito se le ocurrió en la transmisión decirlo, en la transmisión de radio, decirlo que yo estaba ahí en el Forum de La Guaira vestido con una camisa al cubo y demás. Listo, ya de ahí no hubo vuelta atrás. Pero no, mira, escuchaba la respuesta, volviendo, agarrando el hilo de nuevo de la conversación, porque además te agradezco que sea de esa manera, sea una conversación. Como bien lo dijo Rogelio, estamos lejos de ser periodistas, nosotros, cada uno de nosotros tiene una profesión distinta y el que esto se haya convertido así en una, te hayas tomado los minutos de que esto sea una conversación. De hecho, felicitar a Otero porque me parece, ustedes me corregirán, pero me parece que esto es inédito en la liga. O sea, el resto de los equipos no ha tenido algo como esto que próximamente va a salir. Este contacto que tú estás teniendo con, como dijo Rogelio también, no somos voceros ni pretendemos serlo, porque ojalá la gente pueda preguntarte cuando te va en la calle cualquier cosa que quiere, pero sí somos privilegiados de tener estos minutos y de hacerte estas preguntas. Y en base a eso yo ayer lanzaba una dinámica bueno, iba a decir Twitter por la costumbre, pero por X lanzaba una dinámica de que te preguntarían. Y me causa risa dentro de todo lo que nosotros igual te hemos comentado, que, no sé, Magallanes se reportaron 60 jugadores el primer día de práctica, ya está prácticamente todo el equipo, o una semana antes tuvo prácticamente todo el equipo que nos imaginábamos para el Opening Day, y aún la respuesta de las personas son, yo le preguntaría por qué no hay información de tal pelotero o cuál pelotero. Y digo, pero hermano, si este año hemos tenido más información que nunca, siempre va a faltar esas preguntitas, ¿no? De qué pasa con este, o por qué tanto silencio con este. Por ahí al final probablemente te pregunten por esos dos, pero no quería dejar, no sé si el tiempo nos vaya a dar, dejar escapar eso de agradecerte de nuevo por los minutos y a Otero por esta iniciativa que ojalá pueda repetirlo además durante la temporada. Esto está la verdad es que grandioso. Yo quiero hacerte, o sea, puntualmente son dos preguntas en uno, ¿no? Y mientras lo puedas responder, pero básicamente es esto. Magallanes ya anunció 9 importados, además que han sido súper transparentes, a diferencia de los años anteriores, han sido súper transparentes con la fecha en que llegan, la fecha en que van, cómo han manejado la doble oleada de importados. Esa primera pregunta es, ¿Magallanes pretende igual o está en la búsqueda igual de algunos importados para esa segunda avanzada? Porque me parece, y te confieso públicamente que no me puse a sacar metódicamente las cuentas de cuánto quedaría al momento de irse la primera oleada, ¿no? Pero la primera pregunta es eso, si aún sigue Fede y la gerencia de Magallanes buscando nombres que puedan sumarse o si el plan es distinto, si lo pudieras contar. Y más o menos en la misma línea es, Magallanes
está activo, aunque suene trillado y sea la pregunta típica, ¿no? Pero se mantiene activo en el mercado de cambio, se mantiene igual preguntando o tiene peloteros sin decir el nombre sobre la mesa, no sé. Serían esas dos preguntas en una, pensando nosotros ya proyectándonos a lo. Sí, mira, Héctor, en ese sentido, la importación, establecimos una planificación, pero que no quiere decir que esta sea lo único que vamos a contemplar. Los rendimientos van a ser valorados. Hay vicisitudes que se presentan en el camino y que pueden cambiar algo que uno tenga establecido y uno tiene que moverse para ello y para eso tiene que estar tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos y tenemos que tener las soluciones a mano. Por eso yo creo que no estamos plenamente cerrados a que esto sea ya lo único que veamos. Y en relación a posibilidades de cambio, mientras esté abierta la posibilidad de hacer transacciones, nosotros también vamos a estar abiertos a que se puedan hacer eventuales transacciones siempre y cuando sea algo que beneficie a la institución y que esto, por supuesto, se traduzca en no tocar la estructura o los planes que nosotros tenemos. Nosotros hicimos 3 movimientos, como dicen en Estados Unidos, blockbuster trades, los 3, ¿no? Con muchos peloteros involucrados, 5 en el primero, 8 en el segundo y bueno, el otro cambio que estuvo 12 peloteros, ¿no? En total 25 entre todos los involucrados. Y eso habla precisamente de que queríamos hacer las cosas, ¿no? Quizás a lo mejor uno por uno no se nos hubiese dado los trades, pero logramos buscar las fórmulas para que esto se diera, ¿no? Y creo que a nivel de lo que venga vamos a estar abiertos para posibles esfuerzos también de hacernos de material que pueda ayudarnos, pero sin duda alguna que en ese sentido, Héctor, nosotros estamos abiertos, por supuesto, para esas eventuales situaciones que se puedan presentar. Listo. Adelante, Sander. Un poquito. Federico, se ha visto un vuelco importante desde este año. Bueno, yo me he tomado la tarea humildemente de temporada muerta o la temporada de Minor League Baseball, hacer seguimiento a muchos peloteros magallaneros, lo que llamamos del sistema, ¿no? De la granja, de los equipos de Minor League y obviamente que pertenezcan al Magallanes. Se ha visto un vuelco, pero totalmente, estimado, de esa cercanía nuevamente, una labor comandada por persona, Gonzalo Arias, ¿verdad? Se ha visto con un equipo de trabajo importante de hacer nuevamente esa cercanía con los peloteros, no solamente en los grandes ligas, porque sí, de repente, bueno, causará impacto con Altuve, con Arraez, con Francisco Álvarez, pero algo que a mí, ¿verdad? Y lo conversaba mucho con los muchachos, y lo converso mucho con ellos, es esa cercanía nuevamente que está teniendo este nuevo tren gerencial deportivo de Magallanes con sus peloteros de Minor League Baseball. Yo de verdad, yo quedé gratamente sorprendido cuando ustedes fueron a la Arizona Complex League, a la Florida Complex League, visitaron a los peloteros desde clase A media hasta los que están en AAA, vinculando nuevamente o reforzando ese lazo perdido, que teníamos tiempo que no lo veíamos, nuevamente intentando recuperar toda esa esencia, ¿no? De que el magallanero de 17, 18, 19 años también se sintiera parte, iniciando su carrera de lo que es el Magallanes. En base a eso, he quedado también, como lo dijo Héctor, más de 60 peloteros desde los primeros días de práctica, muchachos que estuvieron en Dominicana, muchachos que estuvieron en las ligas rookie, y tenerlos allí, wow, habla sin duda alguna, ¿no? De toda esa labor. No, mi pregunta en base a eso, Federico, es ¿cómo lo manejan ustedes como gerencia deportiva, en este caso la cercanía con los peloteros? Simple y llanamente los invitan a los entrenamientos, les dejan las puertas abiertas o simplemente, mire, que quiera venir, que venga, están las puertas abiertas para todos. O en base a eso también hicieron una planificación y mira, vamos a visitar a estos peloteros, vamos a invitar a estos a los entrenamientos. Bueno, en vista de que tenemos una granja súper nutrida de talento. Yo lo conversaba con los muchachos y muchos en X me preguntaban, mira, Sander, este pelotero, ¿qué pasa? Como dice Héctor, ¿qué pasa con aquel? ¿Qué pasa con este que no se ha incorporado? Pero es que el talento en el sistema que tiene Magallanes es exorbitante.
De verdad, el trabajo que ha hecho Gonzalo Arias ahí de verdad ha sido de primera línea. Recuperamos muchísimo terreno perdido de la época de las sanciones y me atrevo a decir, aunque no tengo los números en la mano, que Magallanes es uno de los equipos que más reforzó su granja. Entonces mi pregunta es básicamente esa: ¿cómo desde tu gerencia deportiva planificaron el contacto con todos estos peloteros? Si los invitaron o simplemente dejaron las puertas abiertas para todos estos peloteros que hemos visto en los entrenamientos. Sí, mira, Sander, para nadie es un secreto que el número de peloteros vinculados a Magallanes, y yo siempre uso ese vinculado porque muchas veces hablan, ¿no?, que pertenece a Magallanes, y bueno, la realidad es que eso no es una pertenencia, pero hay una vinculación con Magallanes de 270 peloteros en este momento, y fíjate que poder contar con un número sobre 60, que es bastante alto, ya también dejas a muchos por fuera. De esos 270, hasta el momento hemos conversado con 259 de ellos, bien sea yo directamente o en conversación personal, o también por parte de Gonzalo Arias, de Engelbert, de todos los que están inmiscuidos con la gerencia deportiva. Entonces, en ese sentido, sabemos que hay algunos que todavía no están listos, que a lo mejor hacer el esfuerzo a pleno era un poco más complejo. Otros que tienen muchas limitantes, que tienen algún plan determinado, pero con la mayoría hemos hecho el esfuerzo para poder contar con ellos. Creo que se refleja precisamente el grupo que hemos mostrado en estas primeras de cambio, con una cantidad importante de peloteros que queríamos que también ellos tuviesen ese acercamiento con la institución, que tuviesen ese primer contacto con el Magallanes, que se sientan magallaneros, y eso, bueno, fue parte de lo que buscamos en este camino. Creo que muchos de ellos lo están sintiendo. Ya tuvimos evidentemente que hacer cortes, pero esos cortes no significan que estén ya en el olvido. Nosotros básicamente también tenemos la conformación de un Touch Squad que va a estar trabajando en conjunto, que no ha parado de trabajar, y que incluso nosotros acá propiamente desde agosto empezamos a trabajar en un facility acá en Valencia, un facility que se llama Frost, que creo que también es una alternativa también, no solamente para peloteros profesionales, sino para todos aquellos que quieran desarrollarse en cuanto al tema de biomecánica y todo ello en el béisbol, incluso desde niños pequeños, ¿no? Entonces, ahí hemos establecido un trabajo, van a seguirse haciendo labores allí, y no solamente vamos a tener un trabajo, un touch squad que esté limitado a la IVP, ¿no? Nosotros tenemos ese acercamiento con los Tampa Bay Rays, que vamos a vincular allí algunos encuentros con ellos, y eso creo que va a ser bastante positivo también en el marco de la actividad, y que también permita que aquellos jugadores que se vayan sumando puedan tener como su especie de mini paralela, ¿no? De poder no lanzarlo de una vez al ruedo, sino que puedan tener una primera actividad. Ha sido un reto tremendo. Obviamente nosotros quisiéramos tener más espacio para todo el mundo, y se nos hace difícil, pero creo que ellos también le dan una valoración a lo que eso significa, y al esfuerzo y al trabajo que se viene contemplando. Bueno, adelante, muchachos. Si tienen más preguntas, adelante. Yo después se las hago en privado, Federico. Ustedes son los protagonistas, aprovechen el tiempo. Adelante. Sí, bueno, te voy a confesar una cosa, Federico, y más, más allá, Héctor me va a acompañar con esto. Más allá de buenos importados, de todas cosas, hay una cosa particular que tú tienes y repites, que para nosotros es súper importante. Nosotros siempre jodemos en buen sentido de que eso de que los peloteros y las personas vinculadas al Magallanes sean magallaneros, para nosotros es demasiado importante. Claro. O sea, es demasiado importante. Eso cuando dicen, esto es un negocio, esto es un negocio, a mí no. Para mí esto no es un negocio, para mí el Magallanes es mucho más que eso. Entonces, Sí. cuando un pelotero, siempre bromeamos porque dice, mira, este pelotero estaba bateando como dice un amigo mío, el código de postal de Margarita, dice que está bateando 080, no sé cuánto. Entonces dice, no, pero dijo que es magallanero de niño, entonces no, bueno, vamos a darle una oportunidad. Siempre decimos eso, un pelotero bueno dice, yo siempre he sido magallanero, nosotros bromeamos como que, mira, le pintamos la C en el pecho y ya es el capitán o no. Y siempre hablamos con eso, y siempre en tus entrevistas dices como, mira, tal pelotero es magallanero, y eso fue
parte de la conversación. También con Alejandro Freire dijo lo mismo. Mire, si es magallanero, mejor, porque eso es importante para nosotros, sobre todo con peloteros que van agarrando un estatus diferente en Grandes Ligas. No hay manera de convencer a un pelotero de Major League Baseball que no sea porque quiere jugar con el equipo que le gusta, o Por la porque su pasión, mamá quiere que lo ¿cierto? vea con el Magallanes, o por la pasión. No hay manera, porque ¿cómo le dices a un pelotero que gana millones de dólares, ven y juega? O sea, ¿cuál es la motivación? Y ven y juega en un contexto de país que no hace falta hablarlo ni conversarlo. Entonces, eso por una parte, me gusta mucho eso, que se haga énfasis como política de la gerencia deportiva, decir, mira, es importante que sea magallanero. Eh, Ahora vamos a empezar con las preguntas de pelotero, mira, nosotros siempre hemos hablado de que en esta liga es importante contar con esos peloteros que son peloteros Major League, que son peloteros Grandes Ligas, pero que no tienen estatus de estrella. Esos son los peloteros que te ganan estas partidas. Caso Cardenal de Lara con Ildemaro, un pelotero que se mantiene en Grandes Ligas, sube, baja, pero está, y en la LVP es una superestrella. Entonces, Magallanes, por culpa de las sanciones, perdimos mucho espacio. No tenemos esos peloteros. Vamos a tener esos peloteros en unos años porque están madurando, pero no los tenemos. Es una realidad. Pasamos años sancionados, no firmamos peloteros y eso se estancó. Eh, por eso fue importante la firma de Tairo Estrada, porque pienso que es el pelotero que tiene ese estatus correcto. No es una estrella en MLB, está ahí y es el pelotero importante. Pero hay un pelotero que sí es del Magallanes y de hace tiempo que no se sabe nada de por qué no está ahí. Para mí es el pelotero fundamental para ganar un campeonato. Para mí, para el Magallanes, entre la estructura, entre todo, pero no sé si me perdí alguna de tus entrevistas, que creo que las todas, no se ha nombrado de Luis Enrifo. Y después de Enrifo hay otro pelotero que no es Grandes Ligas, pero es un pelotero novato que hace ya 2 años debutó con el Magallanes y tuvo un papel muy importante y tampoco lo he visto. No es tampoco como para molestar por qué no vienen estos peloteros, porque yo creo que el equipo que tenemos ahora se compite, pero sí para saber si se habló y simplemente no se cuenta por algo específico, o hay otro plan, o que se incorpore más adelante, y el pollito, Diego Velázquez. Esos son los dos peloteros que te quería preguntar, Fede. Sí, mira, en el caso de Diego, sabemos su categoría, todas las destrezas que tiene, lo que ha demostrado año tras año, y las puertas evidentemente para Diego están abiertas. Creo que si él pudiese unirse al equipo, creo que eso sería bastante positivo, ¿no? Creo que es alguien que además que tiene una vinculación, su padre también ha sido magallanero y ha estado también vinculado con la organización y sabemos que Diego es una pieza importante, también tiene un estatus de valoración dentro de su organización, que eso por supuesto hace que las cosas sean un poquito como para guardar en ciertas cosas, ¿no? Pero Diego sin duda alguna y las puertas están abiertas. En el caso de Luis Rengifo, nosotros la última comunicación que tuvimos con él fue en el marco de los sprint training. De allí hemos intentado, pero bueno, también estaba el marco de la temporada y quizás eso también pone el foco de él en la temporada. Pero esos son peloteros que, Rogelio, nosotros tenemos que tener en las puertas abiertas, ¿no? Y si hay alguna oportunidad que se pueda dar y que pueda unirse al grupo, yo creo que van a ser muy positivos. Nosotros hemos buscado eso, ¿no? De tener, incluso hay casos como el de Oswald Peraza, ¿no? Que el año pasado no pudo estar y Peraza sabemos que viene de un año en el que, bueno, ha tenido vaivenes, que cambia de los Yankees, pero es un pelotero que es Grande Liga y que él incluso conversamos con él y va a someterse a algo de salud ahorita ya terminada la temporada, pero él quiere unirse también eventualmente para quizás finales de noviembre, principio de diciembre. No hay algo en firmeza en ese caso, pero hay que tener las puertas abiertas para estos peloteros. Y yo creo que esto no necesariamente genera un recelo dentro de los que están. Por el contrario, los que están yo creo que ya tienen una ventaja de estar allí y que nosotros saber de que podemos contar con ellos, ¿no? El que viene
quiere llegar también preparado y no desentonar con aquellos que puedan estar teniendo un buen rendimiento desde el principio. Así que yo creo que en ese sentido uno tiene que estar abierto para esas posibilidades de que todos estos peloteros puedan unirse. Que hay una certeza con esos tres casos, ciertamente no las haya al 100%, pero bueno, como bien te decía Rogelio, yo creo que eso es importante tenerla, esa puerta, esa ventana abierta para ellos. Listo. Adelante, Federico, Héctor o Sander. No sé quién tenga otra preguntita por ahí. mira, siguiendo la línea de los peloteros y además esta no es una pregunta tan personal, pero además respetando un poco la dinámica que comenté hace minutos que hice por mi cuenta, está este pelotero por el cual preguntaban y además sé que Sander hizo su tarea como lo ha hecho él mismo dice en el off-season y tiene su listita de seguimos a Sander a que nos dé datos o que pregunte, o sea, estamos interesados también por quién va a preguntar ahí para enterarnos, pero respetando todo esto y siguiendo la misma línea de respuesta rápida, Miguel Aparicio, Federico, ¿qué información podemos tener de Miguel Aparicio para también las personas que vayan a ver esto, pues se vayan con un resumen, además de todo lo que ya has contado, todo lo que has dicho, todas las entrevistas, se vayan con la información bastante completa para el Opening Day? Sí, nosotros, de hecho, mañana íbamos a hacer un cierre, por supuesto, de todo lo información vinculada y entre ellas estaba el caso de Aparicio. Aparicio tiene algunos detalles de salud y por eso no se pudo unir al equipo en esta pretemporada y es altamente probable que tampoco lo haga por el resto de la temporada. Te diría que es prácticamente descartado por cuestión de salud para esta temporada, pero eso no quiere decir que esté fuera de la organización. Sabemos que es alguien que tiene mucho valor para nosotros y que da solvencia en los jardines. Y por eso es parte de la razón de lo que no han visto el caso de Miguel Aparicio como tal. Y bueno, ya igual nos queda aquí 9 minuticos, Sander, para cerrar. Si da chance a otra ahí que Para, tengan, sí, adelante. para cerrar, Federico, preguntas puntuales por algunos peloteros. Tenía entendido que en un reporte había leído, estaban tramitando el permiso de Néstor Lorán, de Cincinnati, el relevista de Cincinnati. Brian Mata había leído que uno de los planes de la organización era usarlo como abridor, ¿no? Sin embargo, personalmente me llama la atención y lo conversaba con los muchachos de que Mata ya había hecho la transición a relevista con los Boston Red Sox y ahí creo que ha encontrado su mejor forma. Mi pregunta con Mata es si se va a incorporar y el plan con él si sigue siendo el mismo, usarlo como abridor, como relevista o se lo reserva. También te quería preguntar por un abridor zurdo que tenemos, que está vinculado a Magallanes, como lo es César Lares. Tengo entendido que tuvo un año atropellado con los Minnesota Twins y estaba en la fase final de su recuperación. Y para cerrar los dos últimos, que los que van a la Fort Lee, como lo es Johan Fran García, ¿no? Hermano de Password, que se graduó de Grandes Ligas este año. Entendemos lo difícil una vez estén en Arizona Fort Lee, si pueden, se da alguna oportunidad de que venga tanto como Johan Fran García y Ángel Bastardo. Te quería preguntar específicamente por esos 5 nombres para ver qué el estatus de ellos. Mira, el caso de Johan Fran García es prácticamente descartado la posibilidad de tenerlo. Como buen también ya saben, también el caso de Justinson, ¿no? En el caso de Ángel Bastardo, con todo y que se sumó o estaba el camino marcado para él sumarse para la Fall League, de hecho, cortaron esa posibilidad. Tuvo unos ciertos contratiempos que van a buscar también cuidarlo para lo que va a ser el sprint training. Recuerda que viene de cirugía de tomillón. El caso de Bastardo incluso estuvo latente la posibilidad de unirse después de la Fall League para tener unas 4 o 5 aperturas, pero bueno, todas estas cosas más bien decidieron cuidar un poco con lo de su caso. Lo de Lorán está abierta a las posibilidades, aunque Lorán personalmente tiene un camino de trabajo de pesas, de todos estos development que van desarrollando, y va a centrarse en eso. Él tiene, digamos, la intención y fue muy cordial en su dinámica. Me dice, oye, quiero enfocarme en esto, de todos modos, y cuando lo termine y a lo mejor hay algún espacio para mí, me encantaría. Mencionó eso, obviamente
tenemos que ver cómo son los tiempos, pero sabemos que todo ese grupo de Cincinnati, bueno, ahorita sí, si ven un poquito más oscuro, ya vamos a acomodar por acá. Pero en el caso de Lorán está esa posibilidad un poquito lejana, pero al menos las puertas estaban abiertas. Y me preguntabas por alguien más, otros dos nombres que se me escaparon ahorita. Sí, te quería preguntar por el plan con Brian Mata, había leído un reporte de que probablemente sea usado como abridor. Sin embargo, te comentaba de que bueno, él había hecho su transición a relevista y si aún aquí Magallanes pensaba usarlo como abridor de incorporarse, y por César Lares, pitcher abridor zurdo que está con Minnesota. Y con Lares prácticamente descartado, ¿no? Sabemos que tuvo lesión esta temporada. Con él llegamos a reunirnos en su momento en Fort Myers. Un chico extraordinario, con una personalidad tremenda, pero no va a poder estar. Y el caso de Brian Mata, ya pronto a sumarse. Mata, nosotros podemos tener esa dualidad. Es altamente probable que inicie como abridor. Y después vamos, por supuesto, viendo qué pueda ocurrir, pero yo creo que las características de Brian creo que nos pueden ayudar tanto en el bullpen como abridor, y yo creo que eso habla precisamente de la polivalencia que tiene. Viene una temporada más que positiva, y va a ser otra de esas piezas que va a ayudar muchísimo para el equipo. Listo, bueno muchachos, yo agradecido, así que en algunas últimas palabras ahí a Federico y nada, como siempre por tu tiempo y bueno, ustedes ahí estamos ahí siempre, yo lo tenía en mente como decíamos hacerlas antes, justo antes, un día antes de arrancar la temporada, vino idea de Rogelio que dice, he visto las 14 entrevistas y no le han preguntado esto y lo otro y bueno, consigue una, elige de una y así fue cuando te escribí, bueno, lo cuadramos y aquí estamos, lo pudimos hacer, gracias a Dios. José, no, gracias a ustedes por el tiempo, por dedicar todo esto, a Sander, a Rogelio, al Brujo también, que están por supuesto allí todos con entusiasmo, siguiendo y bueno, por supuesto siempre a disposición para poder contestar en la medida de lo posible e ir por supuesto vinculado con todo lo que tiene que ver con el Magallanes. Listo, algunas palabras chicos para terminar de ustedes. Bueno, Nada, no sé si muchas vamos en gracias, orden, Fede. Rogelio. No, No, eso, eso, lo mismo. agradecido por la Agradecer. oportunidad y como dije al principio, esto es pre-seasons. Espero más adelante, como dice, nosotros en las buenas y en las malas, como siempre, y que siga así, porque la verdad el camino es bastante, ilusiona el Magallanes este año, ilusiona. Así Eso, es. no, agradecerte, Fede, agradecerte porque esto ya lo comenté. Esto es inédito, creo que muy pocas personas a nivel gerencial en los distintos equipos, inclusive me voy a atrever a decir que otros deportes venezolanos se han tomado el tiempo de tener esta dinámica con los fanáticos, así que esperemos que, bueno, acompañar al equipo, acompañar tu gestión también dentro de lo que nos corresponde a nosotros, porque hasta la crítica, mientras se mantenga sana, forma parte del Eso. proceso y el acompañar al equipo desde la visión que nosotros le damos. Así que agradecer el vuelco que ha dado, sea cual sea el porcentaje de responsabilidad que tengas tú en esto y felicitar que lo hemos hecho a lo largo de la conversación. Sander mencionó a Gonzalo Arias, la verdad es que sí, eso se traslada a todo tu equipo. Felicitar al área de mercadeo porque también hemos visto los avances año a año desde que empezamos con nuestras críticas. Hemos tenido que ir callando ciertas de esas críticas porque la verdad es que han hecho un trabajo magnífico y bueno, esperamos que sea una temporada igual, magnífica para el equipo. Así será, así será. ¿Algo que decir, Sander, o ya? No, bueno, agradecido, ¿verdad? Perico, a los muchachos, ¿verdad? Otero por la iniciativa, súper agradecido por tomarnos en cuenta. Desearte el mayor de los éxitos, Federico, ¿verdad? Mediante ese éxito que viste en Trutamundo, replicarlo con Magallanes, en nombre de Dios. Y de verdad que esperamos con ansia el inicio de la temporada. Y de verdad agradecerte también por estos primeros pasos que está dando con la organización.
Ahora, bueno, en nombre de Dios, el cuerpo técnico, la salud nos acompañe, y bueno, ahora a los muchachos les toca ejecutar. Yo lo hablaba con los muchachos, bueno, creo que el mejor equipo no se podía presentar para la primera de cambio. Esta tarde también nos acompaña, nos acompaña la temporada. Creo que se congeló un poquito ahí, ¿no? Y se frizó. Sí, al final. Bueno, gracias, José, gracias, Fede. Bueno, Otero, Que estén Bueno, muy bien. Cuídense mucho. listo. Gracias. Igual, éxito. Bye Listo. bye. listo. Bueno, Suerte. Magallaneros, será esta una nueva oportunidad que el Magallanes vuelva a unirnos. Ahí pueden seguirnos en nuestras redes AN Magallanero. Y bueno, espero disfruten el video, la entrevista con Federico Rojas. Gracias.